No creas ni por un momento que es el final, porque el aplastamiento de la uva no es el fin de la uva, es la transición de una era a la siguiente. De lo que estoy hablando es del proceso. Cuando hablo de cuestionar, hablo de proceso. Hablo de someterme al proceso porque eso es respeto. Comprometerse con el proceso significa que respetas el arte del llamado. En el mismo año, la primera vez que hice mi primer viaje a la madre patria, a la tierra de mis ancestros, cuando bajé del avión por primera vez para escuchar, el caballero dice con un profundo acento africano, bienvenido a casa. Fue absolutamente impresionante y fue asombroso porque en ese mismo año hice mi primer viaje a mi ascendencia espiritual, a Jerusalén. Fue la primera vez que estos viejos pies de Virginia Occidental caminaron por calles empedradas y olí el pan horneándose temprano en la mañana. Y observa cómo Jerusalén se abre y cobra vida tal como lo haría en los días del tiempo de Cristo. Y lo busqué a fondo. Fui a todos los lugares a los que pude ir. Fui a donde se cree que estaba la piscina de Bethesda. Bajé al mar de Galilea. Puse mis pies en las aguas del Jordán. Fui a un lugar llamado Megiddo, donde se supone que el Armagedón saltó del coche. En Jordania, y salí al barro para pararme y mirar el anfiteatro. Un anfiteatro natural. Hay montañas por todas partes. Solo para ver qué estaba pasando. Ingresé en el monte del templo, que ahora no está controlado por los judíos, sino por los musulmanes. Me dijeron que me quitara los zapatos antes de entrar allí y entré en el monte del templo. Y tuve la experiencia de subir a lo que habría sido el Sancta Sanctorum, solo para encontrar la roca de Abraham, el lugar donde ofrecería a Isaac. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la Biblia no es amplia, es profunda. Ese es el mismo lugar donde Abraham ofrece a Isaac, en la misma área donde se supone que crucificarán a Cristo. Entonces no se trata de ir de un lugar a otro, se trata de profundizar. Entonces te encuentras en un lugar contemporáneo, con una pala contemporánea, y te abres camino a través de las epístolas. Y encuentra tu camino en los profetas. Y encuentra tu camino en el Antiguo Testamento. Porque la historia, nuestra fe está en capas. Caminé hasta el muro de los lamentos. El muro de los lamentos, donde todos los judíos van a orar. Y los rabinos están frente al muro de los lamentos y se balancean hacia adelante y hacia atrás, colocando sus peticiones de oración en las grietas de la roca y meciéndose de un lado a otro. Se mecen de un lado a otro. Le pregunté a Dios, ¿por qué se mecen de un lado a otro? Dijeron, porque creen que Dios es un Dios en movimiento. Y si vas a entrar en su presencia, tienes que estar moviéndote en su presencia, porque Dios siempre está en movimiento. Moviéndose, siempre se balancea, siempre está haciendo algo. ¿Puedo ir? Y con las mujeres a un lado y los hombres al otro, llegué al muro de los lamentos y tuve la experiencia más increíble. Rompí a llorar, porque el muro de los lamentos es el último remanente del templo de Herodes. El muro de los lamentos evoca el templo de Salomón. Y cuando miré la fe de tanta historia, estratificada, y todavía de pie allí en la roca. Y yo estoy parado en la roca. Estoy parado en la roca donde Jesús ha estado. Estoy parado en el lugar donde estaba el piso de trilla de Ornón, donde estaba el templo de Salomón, donde toda la historia había colisionado en ese momento. Y simplemente empecé a llorar. Y estoy rodeado de judíos. Y están viendo a un cristiano llorar en su muro de los lamentos. Y de repente reconozco, o espero que reconozcan, que tu Jehová es mi Jesús, que tu Elohim es mi príncipe de paz, que tu estrella brillante y matutina es mi lirio del valle,
que somos parientes y que estamos conectados y que tenemos algo en común, aunque nuestras perspectivas sean diferentes. Porque tú estás esperando a que venga un Mesías y yo estoy mirando hacia atrás a un Mesías que vendrá. Porque tú estás esperando a que venga un Mesías y yo estoy mirando hacia atrás a un Mesías que vendrá. Lo visitaste y ahora lo reconociste. La razón por la que usamos el vino como metáfora para el libro, triturando, es porque el vino requiere tiempo. Y estoy hablando de llevar el tiempo a una era de personas. Personas que no creen que nada lleva tiempo. En otras palabras, estoy hablando con una multitud de microondas sobre una receta de estufa fría. Recuerdo que la estufa de carbón de mi abuela estaba en la parte de atrás. Porche, y tenías que poner carbón en él. Y ella freía pollo en sartenes de hierro fundido y horneaba pasteles hasta que estaban tan altos. Y me pregunto hasta el día de hoy cómo regulaban la temperatura. Una estufa de carbón. Recuerdo que ella hacía pasteles sin batidora, pero ella tomaría una cuchara y la giraría plana y golpearía la mantequilla. Y puedo ver sus brazos temblando, horneándola, el pastel. Y ella lo hizo mejor con la cuchara de lo que puedo con la batidora. Y soy bueno con la batidora. Abuela sabía que los mejores pasteles llevaban tiempo. Y ella estaba dispuesta a poner el tiempo, el esfuerzo y el sudor para que el pastel subiera al lugar que necesita estar. Y así es con el vino. Los vinicultores saben que el buen vino necesita tiempo. Todo comienza con el suelo donde plantas la semilla y la uva que crece de ella. Y la uva, aceptando el hecho de que fue criada para ser aplastada. Creo que necesitamos educar a nuestros hijos de una manera un poco diferente, que se crían para ser aplastados. En lugar de enseñarles que fuiste criado para ser aplaudido, que fuiste criado para ser exaltado, que fuiste criado para ser elogiado. Creo que deberíamos, diles que fuiste criado para ser aplastado. Y cuando llegues al lugar de aplastamiento, no creas ni por un momento que es el final. Sí, porque el aplastamiento de la uva no es el fin de la uva. Es una transición de una era a la siguiente. De lo que estoy hablando es del proceso. Cuando hablo de cuestionar, hablo de proceso. Hablo de someterme al proceso porque eso es respeto. Comprometerse con el proceso significa que respetas el arte de la vocación. Cuando pones el trabajo y el esfuerzo y el compromiso y todos los sacrificios en ello, eso significa que eres respetado. No iría al estadio de los Cowboys y le pedí a Jerry Jones que me pusiera un uniforme. Y solo porque veo fútbol creo que podría jugar al fútbol. Eso es una falta de respeto para las personas que han trabajado horas y años preparándose y entrenando toda su vida para ser excelentes en lo que hacen. El proceso es respeto para reconocer que no se supone que suceda rápido. Porque si sucede rápido no durará. Eso es pelea lenta, cocido a fuego lento. Y cocinado durante toda la noche y ahumado en un ahumador hasta que por la mañana tiene una riqueza y un sabor que simplemente no puedes obtener en un microondas. Está bien, debes comprender eso y si quieres éxito rápido, adelante y hazlo rápido. Y subirás rápido y bajarás rápido. Pero si realmente respetas el arte, la técnica, el estilo, la moda, la profundidad, la unción y el poder y la colaboración entre el espíritu y el hombre y el espíritu y el espíritu y el hombre, hasta que no puedes distinguir la diferencia entre el talento y el espíritu, la herramienta del maestro y cómo la usa, en tal sincronización que no sabes si fue la mano de Gedeón o la espada del Señor la que derrotó al enemigo. Eso significa que quieres encajar también en las manos de Dios, que en cualquier momento puede usarte en cualquier momento y lugar. Y para hacer ese tipo de bien, eso significa que tienes que pasar por el proceso. Y abrázalo
Acepta el proceso, no lo resientas. No te sientas traicionado o negado porque no sucedió tan rápido como la persona que está a tu lado, porque no te estás comparando con la persona que está a tu lado. Eso no es el objetivo de ser como la persona a tu lado. No estás compitiendo contra él, estás compitiendo contra la esperanza de tu vocación y lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que tiene que llevarte a través para producir lo que está tratando de producir en tu vida. Y eso significa que tienes que escuchar lo que está diciendo. Así es. Incluso cuando Él habla de esperar mientras tú hablas de ganar. Veis. Tienes que respetar el proceso, porque si lo haces, cuando el proceso termine, durarás más como vino de lo que hubieras durado como uva. Sí. Es increíble cuando empiezas a hablar sobre la vida de José y todas las dificultades que atravesó. Es cierto, y como su padre le hizo un abrigo de muchos colores, lo que realmente fue profético para él, convertirse en el príncipe de Egipto. También era profético de la multiplicidad de un Dios, que es capaz de amar todos los colores y tipos, y unirlos, y hacer una sola prenda, y conviértete en el que reside entre nosotros Dios. Y José llevaba su abrigo, y su hermano le quitó el abrigo. Le quitaron el abrigo, pero no pudieron quitarle su llamado. Lo tiraron en un pozo y dijeron que estaba muerto. Los madianitas vinieron y lo compraron por 20 piezas de plata, porque Dios estaba usando la vida de José como una sombra de Jesús. ¿Quién sería rechazado por sus hermanos? ¿Quién sería arrojado a un pozo? ¿Quién sería vendido por 30 piezas de plata? Y José no lo sabe. Lo hace, pero está actuando lo que Jesús cumplirá. Y luego va de eso a la casa de Potifar y sube a un lugar de poder, solo para ser mentido por la esposa de Potifar y tener que huir y terminar en prisión. Y luego José, el joven que creció con el abrigo de muchos colores, termina con rayas en una prisión, encerrado tras las rejas, y aún así se destacó. Y tú sabes todo esto. Pero lo que puede que no te des cuenta es que eso es solo una pequeña fracción de su vida. Que pasó más años libre que Atad. Que pasó más años como príncipe de Egipto que como prisionero en la celda de una cárcel. Y lo que tienes que entender, el proceso puede parecer largo mientras lo estás pasando. Pero si pasas por el proceso, cuando llegues al final de él, serás un príncipe mucho más tiempo del que estarás en proceso. Y Dios está intentando arreglarte para que dures. Y cuando el enólogo hace un vino, lo hace de una manera especial. Cuando lo traen a la mesa, primero te dicen de qué año es. Fui yo. Y los mejores vinos se han conservado durante cientos de años. Y cuanto más dura, más cuesta. Egipto se convierte en una incubadora. Se convierte en un útero donde Dios transforma a la familia de Jacob, aunque era una gran familia, 70 personas, en millones de personas. Y Él los fermentó a través de la esclavitud de Egipto. Las atrocidades y los abusos y los 400 años de agonía fue como Dios los incubó. Entonces van a Egipto, una familia buscando pan. Y salieron de Egipto una nación cargando oro. ¡Jo, jo, jo! Escucha lo que estoy diciendo. Para convertir el pensamiento familiar en mentalidades nacionales, se necesita tiempo. Toma tiempo. Pasaron 10 generaciones. Tantas generaciones pasaron que habían olvidado cómo adorar a su Señor, su Dios, porque se habían asimilado tanto a la cultura de Egipto que gran parte de su comprensión de quién era Dios se había alejado. Pero con el limitado residuo de fe que les quedaba, clamaron a Dios y Él todavía los escuchó. Aunque habían olvidado lo que Abraham les había enseñado y lo que Isaac les había mostrado, y Jacob hacía tiempo que había sido enterrado, Él todavía. Herido. Sé que lo hizo porque le dijo a Moisés: he oído el llanto de mis hijos, Israel.
baja allí y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Vas. Estás hablando de time's up. Eso fue el fin del tiempo de Dios. Eso era Dios diciendo, el proceso ha terminado, la fermentación está completada, el vino está hecho y estoy listo para sacarlo. Y cuando Dios se prepara para traerte, salir, nadie, sin importar cuán poderoso sea, sin importar lo que tenga o posea o conduzca, puede impedir que Dios te saque. Y aunque el faraón preparó 600 carros de guerra seleccionados y decidió ir a buscarlos e intentar hacerlos retroceder, no pudo contrarrestar lo que Dios le había dado. Dios había liberado. Y allí están en el Mar Rojo con el faraón, persiguiéndolos detrás de ellos, y montañas rodeándolos. Y piensan que están en un lugar de desesperanza y desesperación, porque no pueden nadar el Mar Rojo y no pueden escapar a través de las montañas. Y los caballos vienen más rápido de lo que sus pies pueden correr. Y sus hijos se encuentran en duda con la riqueza de Egipto. Y ahí están, totalmente desconcertados, incluyendo a Moisés, diciendo, Dios, ¿qué se supone que debo hacer? Y Dios le dice, ¿por qué te quedas aquí mirándome? Extiende tu vara. Y cuando Moisés extendió su bastón, cuando extendió lo que tenía, el viento comenzó a soplar y las aguas fueron de aquí para allá y caminaron sobre tierra seca, porque era hora para el vino, para salir. Era el momento en que la familia se había convertido en una nación. Era el momento en que se había completado el propósito de Dios y lo sacó con su poderoso poder. Y lo sacó en tierra seca. No tuvieron que ensuciarse los pies con barro. Salieron en tierra seca. Casi como si Dios hubiera pavimentado el fondo del río para que pudieran salir cómodamente. Salieron a tierra seca, pero cuando el faraón intentó pasar por el camino que Dios había hecho para su pueblo, el faraón se ahogó. Mira, lo que Dios tiene para ti es para ti. Tú y nadie más puede tomarlo. Así que no pierdas tiempo discutiendo con la gente, personas que están tratando de conseguir lo que tienes. Porque nadie puede tomar lo que es tuyo. Si realmente es tuyo, es tuyo. Y nadie más puede obtenerlo. Y cuando el faraón intentó conseguirlo, se ahogó en el Mar Rojo. Se ahogó en el Mar Rojo. Porque Dios detuvo el viento de soplar y las aguas colapsaron y lo cubrieron. Y el faraón y yo, y sus caballos y sus hijos, cerezas, lo ahogó en el Mar Rojo. Y Miriam agarró un tamborín y comienzan a golpearlo para la gloria de Dios. Y las mujeres comienzan a bailar alrededor. Los molieron y mientras bailaban. Esos son los cuerpos de los egipcios. Gracias por ver en la orilla. Pero Dios no solo cerró el Mar Rojo para ahogar al faraón. Es asombroso para mí que cada tanto, no importa quién seas, dónde vivas, cuánta fe tengas o qué conduzcas, los problemas vienen directo a tu casa. Te encuentra en la puerta, te desafía de formas que no siempre puedes controlar o corregir y tienes que soportar. La resistencia es una parte de aplastar. Hablar de aplastamiento y hablar de resistir parece un oxímoron. Porque ¿quién puede resistir ser aplastado? Pero lo hacemos. Todos los días somos aplastados de formas que la gente no puede ver. Y aunque seguí predicando y aunque seguí enseñando, volví a casa para lidiar con su enfermedad y observarla. Sufre a través del dolor, de tratar de recuperarte. Y lo extraño de esto es que después de que ella tuviera la cirugía, el doctor dijo que la cirugía fue exitosa, pero ella estaba tan dolorida después como antes. Te advierto que la recuperación tiene dolor. Sabemos que la lesión tiene dolor, pero la recuperación también tiene dolor. Y si vas a ser curado, tienes que soportar el dolor. Ella decidió ir a ver a mi hijo graduarse de la universidad, pero ella estaba con dolor y ella siguió moviéndose. Y aplastante es la idea y la noción de que la vida no se detiene para acomodar tu comodidad. Las situaciones y demandas no se detendrán solo porque estás en un mal lugar o un mal momento y de alguna manera de vez en cuando tienes que presionar por encima del dolor y sigue avanzando.
Esto es lo que Jesús nos enseña en el jardín de Getsemaní, cuando las grandes gotas de sangre comienzan a salir por los poros de su piel. Nos enseña la agonía de seguir adelante. Curar a los enfermos era fácil. Para convertir el agua en vino, fue fácil para él caminar sobre el agua, no para mí. Fue fácil para él, pero ahora ha llegado a un lugar de crimen. Maldiciones y dolor, y eso requiere oración y sufrimiento. El dolor que mi esposa tenía antes de la cirugía parecía sin propósito. Solo era dolor. El dolor después de la cirugía tenía un propósito. Y aunque tenía la misma intensidad, tenía un final diferente. Y debemos darnos cuenta de que lo que importa es el final, que los pensamientos de Dios hacia nosotros son buenos, para que podamos tener un final esperado. Pero Él no dijo nada sobre el medio, y así como soportamos el dolor y pasamos por la agonía como ser incomprendido, agonía de no sentirse amado, agonía de estar subempleado o desempleado, agonía de perder un trabajo, un cónyuge o un ser querido. Me refiero a verdadera agonía. No estoy hablando de que perdiste tu espacio de estacionamiento. Estoy hablando de verdadera agonía. Eso que prueba tu alma, que te empuja hasta el límite, que sientes que vas a sangrar a través de tu piel. Pero debes saber que eso no significa que no te estás recuperando. Ese proceso de recuperación duele mucho. La consejería duele, la terapia duele, enfrentando problemas antiguos y desenterrando viejas heridas. Eso es doloroso y difícil de hablar, pero si no llegamos a la raíz de ello, nunca estará bien. Y como su cirugía, el médico había llegado a la causa, y cuando dijo que fue exitoso, esperaba entrar a la habitación y encontrarla sonriendo. En cambio, ella estaba retorciéndose de dolor. A veces Dios nos permite pasar por una cirugía y el periodo de recuperación puede tomar un tiempo, pero eso no significa que no estemos mejorando. Lo que significa que una vez que te comprometes a pasar por el proceso, debes estar preparado para soportar el dolor, porque el dolor es parte del proceso, siempre sabiendo que la anestesia para el dolor es la bendita esperanza de que podamos tener, y espéralo aquí. Y hoy, si estás sufriendo y en agonía y en tormento, y sintiéndote desconectado del mundo, y como si la vida te estuviera pasando mientras luchas y te enfadas con las atrocidades y las vicisitudes de la vida, quiero que sepas que mañana está llegando. Y si puedes soportar este momento y resistir esta agonía. Ese fin de semana había sido profetizado por los profetas de antaño. Se había visto en sombras y tipos. Se había visto en las sombras del Antiguo Testamento, preparándonos para el fin de semana de terror y horror absoluto. Terminó. Hablo del fin de semana en el que crucificaron a Cristo. Estoy hablando de la brutalización y el abuso de un hombre que asumió los pecados del mundo. Y no estoy seguro de si son los clavos de la cruz, o el golpe en su espalda, o la corona de espinas sobre su cabeza, que dolió tanto como la traición de sus discípulos, la alienación de sus amigos, o tal vez fue la ausencia del favor de su padre, o la agonía y la vergüenza de ser desnudado frente al mundo y tener que sangrar frente a una multitud de espectadores, e incluso aquellos que lo aplaudieron. Pero lo que me encanta de la historia es que al tercer día no solo resucitó, pero estoy distraído por las mujeres que se levantaron temprano por la mañana y decidieron bajar a la tumba para ser leales a un Jesús que creían estaba muerto. Ahora eso es una relación de pacto, porque cualquiera puede ser leal contigo cuando estás caminando sobre el agua y curando a los enfermos y resucitando a los muertos. Cualquiera puede ser leal a ti cuando pares, ayudando a la mujer con el problema de sangre. Cualquiera puede ser leal a ti cuando estás sanando a Bartimeo el ciego, pero ahora está muerto.
y Tomás está en fuga, y Judas se ha ahorcado. Y los discípulos están encerrados detrás de puertas cerradas por miedo a los judíos, porque temen que van a ser clavados. Sexo. Y ese miedo era real, porque muchos de ellos serían martirizados por la causa de Cristo. Y todos estaban encerrados, excepto estas mujeres. Estas mujeres eran mujeres únicas. Ni siquiera venían del mismo lado de la pista. Uno de ellos tenía un pasado cuestionable, y Jesús había cambiado su vida. Cada uno de ellos está en la presencia de Jesús, amándolo por una razón diferente. Es como ir a la iglesia y todos nos escuchan decir aleluya, pero todos entendemos algo diferente. Decimos gracias Jesús, pero le agradecemos por algo diferente. Escuchamos la misma canción, pero tenemos recuerdos diferentes. Y eso es lo que te hace único. Es una forma especial de amar a Dios, que nadie puede amarlo como tú lo amas, porque nadie tiene tu historia. Estas mujeres se levantaron temprano en la mañana, antes del amanecer, y bajaron a la tumba, porque incluso muertas querían protegerlo. Querían protegerlo. No querían que nadie oliera su descomposición. Y con su incienso en una mano y su mirra en la otra, se apresuraron hacia la tumba, para asegurarse de que cualquier persona que pasara no captara su olor. Ilusión. Solo para bajar a la tumba y descubrir que el Jesús, a quien amaban hasta el punto de ser leales, mientras estaba muerto, falta. Y fueron los primeros en saber que había resucitado de entre los muertos. La revelación nace de la lealtad. Realmente no eres mi hermano de pacto hasta que me has visto en el hoyo, hasta que me veas desangrar, hasta que te paraste a mi lado cuando otros me abandonaron. Realmente no eres mi hermana hasta que pones flores en mi hedor, hasta que aromatizas mi agonía. Eso es la señal del pacto en el aplastamiento, y todos anhelamos a alguien que pasará por esto con nosotros. Cuando no olemos tan bien. Entonces, la próxima vez que leas sobre esto, podemos entender que sí, Jesús es la estrella. Él es el protagonista de todo el libro. Todo el libro nos ha preparado para su entrada al mundo, y los ángeles se han quedado totalmente asombrados por su interés en la forma humana, que Él derramara de sí mismo su gloria y honor y morara entre los hombres. Era absolutamente asombroso. Y luego ser tanto un hombre que Él haría morir como un hombre, cuando en realidad dentro de Él era un arma. Dios estaba tambaleándose. Incluso los apóstoles en retrospectiva encuentran difícil articular la magnitud de quién era Él. Y aunque Él es el protagonista, no olvides al elenco de apoyo para estas tres mujeres que se levantaron antes de que el rocío golpeara las rosas. Y recogieron sus pertenencias y salieron al frío y helado aire de Jerusalén y comenzaron a caminar por las calles empedradas hacia Jesús. Jesús no lo hizo por fama o fortuna o reconocimiento o títulos o remuneración de ningún tipo. Simplemente lo hicieron porque lo amaban tanto. Debes darte cuenta de que vemos la cruz como un símbolo de nuestra fe, un lugar de adoración y un símbolo de nuestra fe y la autenticidad de nuestra creencia cristiana. Pero antes de la cruz era un lugar de fe, era una cámara de ejecución. Y nadie llevaría una silla eléctrica alrededor de su cuello o una cámara de gas. Hazlo pintado en tu camiseta. ¿Ves? Era natural en los días de Jesucristo caminar por la calle y mirar hacia la colina y ver a alguien muriendo, retorciéndose en una cruz. Jesús no fue el único que fue ejecutado. Y cuando Pilatos dio el decreto que lo liberó, que lo preparó para ir a la cruz, no lo envió a la cruz como un cordero, lo envió a la cruz como un criminal. Y la cruz era un lugar de ejecución. Y la iglesia primitiva no llevaba cruces, ni las honraba, ni pensaba que eran especiales. Porque la cruz era un lugar de sufrimiento, vergüenza y degradación. No era un lugar para cantar canciones y levantar las manos y adorar y glorificar, no. No fue hasta
Tantos años después, cuando la madre de Constantino decidió que iría en busca para intentar encontrar esas viejas, robustas cruces, y ella encontró lo que pensaba. Y podría haber sido el Cristo, la cruz en la que fue crucificado Jesús. Y luego tuvo que luchar con haberla encontrado. ¿Qué hago con ella? Ella encontró un antiguo artefacto de madera que creía que era la cruz. Lo astilló en pedazos, en lugar de tener que las personas peleen por quién se quedaría con la cruz. Y lo dispersó por todo el mundo, enviándolo a basílicas, santuarios y cámaras. Pequeños pedazos de la cruz que todavía están en muchas de las instituciones religiosas ortodoxas griegas. Se guardan pedazos de la cruz y se han preservado y mantenido como un testimonio a la madre de Constantino. Y si ella no hubiera hecho eso, el evangelio mismo no se habría propagado como lo hizo, pero se esparció a cada lugar donde fueron los fragmentos. La fragmentación de la cruz es lo que promulgó el evangelio para llegar a las partes más remotas del mundo, de la tierra, porque todo el mundo obtuvo un pequeño pedazo. Y abrió conversaciones y comunicaciones y comenzó algo especial, que de repente la cruz dejó de ser un lugar de vergüenza y se transformó a un lugar de sagrado, adoración y veneración. Cambió su significado, no su apariencia. Cambió su significado porque ahora el ojo del espectador miraba más allá de la vergüenza y veía al Salvador. Debes entender que pasamos por cosas en nuestras vidas y es como las percibimos. Eso determina cómo nos sentimos al respecto. Es como elegimos verlo, si es ejecución o una ofrenda. ¿Ves? Para los romanos fue una ejecución, pero en realidad Jesucristo fue una ofrenda, que los hebreos dijeron, entró una vez por todas por sí mismo, con él mismo. Es suficiente sacerdote para ser el oferente y lo suficientemente cordero para hacer la ofrenda. ¿Escuchas lo que estoy diciendo? Hay una pequeña nota en la historia de la crucifixión que podrías pasar por alto fácilmente. No es la decisión de Pilato lo que lo cambió de ejecución a ofrenda. Pero en una breve declaración, uno de los escritores del Evangelio registra que Caifás, un sumo sacerdote, asintió con la cabeza a la crucifixión. Y con el asentimiento de la oficina de Cai, el sacerdote, el condenado, se convirtió en el Cristo. Y la ejecución se convirtió en una ofrenda, porque Pilatos no tenía la autoridad para ofrecer un cordero a Dios. Solo el sumo sacerdote podía hacer eso. Así que el sacerdote, cuando asintió con la cabeza, legitimó la oferta. La madre de Constantino extendió la ofrenda. Y ahora estamos al pie de una vieja cruz rugosa. ¡Qué maravillosa atracción para mí! Somos los más queridos y mejores de un mundo de pecadores perdidos. Estamos matando, así que lo apreciaré. La vieja cruz rugosa hasta que finalmente dejo mis cargas. Me aferraré a la vieja cruz rugosa. Esos tipos de letras nacen solo por la madre de Constantino. Convierte la cruz en astillas. Y las astillas convirtieron una cámara de ejecución en un lugar de adoración cristiana, aplastante. Todo depende de cómo lo mires. La desdicha de un hombre es el milagro de otro. En TVN, nuestra misión es utilizar todos los medios disponibles para llegar a tantos individuos y familias como sea posible con el Evangelio de Jesucristo, que cambia la vida. Gracias por ayudarme. El Evangelio de la Gracia recorre el mundo.
Sin ti no podríamos hacerlo. Dios te bendiga.